Muy buenos días, jóvenes, deseando éxitos y bienestar a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el tema número 3, que corresponde lógicamente a la semana 3. El tema que desarrollaremos es la transgresión de la norma. Ustedes pueden ver esta imagen, observarla, donde hay diferentes situaciones comunicativas. Estamos viendo en un lugar, en un parque, de vacaciones, puede ser, qué sé yo, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. Entonces, hay diferentes situaciones comunicativas. Las situaciones comunicativas, valga el juego de palabras, van a variar según el lugar donde se esté dando el evento y dependiendo también el tipo de interlocutores. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted no va a hablar de la misma forma como habla en su casa, que en el centro educativo, que en la iglesia o en el trabajo. Los interlocutores son las personas que forman parte del acto comunicativo, como ser el emisor y los receptores. El emisor es quien envía la información y el receptor es quien decodifica el mensaje enviado. Entonces, vamos a comenzar definiendo el concepto transgredir. ¿Qué es transgredir? Se define en quebrantar, infringir, vulnerar o incumplir una norma, ley o precepto, ya sea en lo social, político y administrativo. También es no obedecer una orden ni acatarla. Actuar en contra de un pacto, costumbre o estatuto. Cometer un pecado, ya refiriéndonos al ámbito religioso. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando hablamos de transgresión, nos estamos refiriendo a aquellos actos que traspasan un límite a las normas establecidas. Su resultado es realizar un acto que se considere anormal, el cual es sancionado por la sociedad y considerado delictivo por la ley. En este sentido, las transgresiones están relacionadas con el límite. Y esto nos lleva a cuestiones que refieren a la ética, a la política y a la cultura, lo cual debemos saber lo que está permitido y prohibido. Ahora veamos el término norma. Regla o conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. Norma se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por un sujeto específicamente en un espacio y lugar también específico. Entonces, las normas son pautas, ya lo dijimos anteriormente, de orden social que se establece en una comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar para no entorpecer el bien común. Es decir, si nosotros nos regimos con normas y con reglas, pues todo va a marchar de la mejor manera. A lo largo de la historia, las diferentes sociedades han establecido una serie o un conjunto de particulares de normas y leyes sociales que tienen que ver con las estructuras del pensamiento. Entonces, los modos de entender el mundo y aquello que los rodea, los valores también considerados morales, etcétera. Entonces, esto hace que cada conjunto de normas sean específicas y particulares a esa comunidad y que se organicen de tal manera en relación a las necesidades e intereses de esa comunidad. Entonces, para que cualquier grupo pueda convivir de manera armónica, se requiere la definición de un marco de acuerdos que rijan una comunidad. Estas son las llamadas normas de convivencia. Las normas, además, pueden estar organizadas y clasificadas de acuerdo a los problemas y necesidades
temáticos, pueden ser económicos, familiares, políticos, laborales, penales y muchos más. En todos los ámbitos del saber, áreas del conocimiento, pues hay normas. Al haber normas que nos rijan, esto permitirá que todo funcione de la mejor manera, por lo cual vamos a ver en qué contexto se aplican las normas. En el laboral, en el religioso, en el educativo, en el jurídico, familiar, lingüístico. En el laboral, pues, como toda empresa, maneja su reglamento interno al cual el empleado debe acatar esas órdenes. Pues cuando se le emplea, se le da a conocer el reglamento y él tiene que seguir esas normas y no traspasar ese límite porque podría caer en una sanción. En las religiones también hay sus reglamentos en la parte educativa. Un ejemplo podría ser cuando a ustedes se les dice qué uniforme deben portar, cómo debe ser su corte de cabello para los varones, el maquillaje para las chicas, su horario de entrada, de salida, qué cosas están prohibidas dentro del centro educativo. De lo contrario, pues requeriría una sanción si se violenta esa norma. Están en el contexto jurídico, familiar. En el familiar, pues como padres, a veces con los hijos ponemos normas, el cual ellos deben conocerlas y pues si las transgreden, entonces se les da un castigo que no precisamente tendría que ser como nos castigaban antes con golpes, que podría decirse llegar a la violencia, sino otro tipo de castigos que sería limitarlos a lo que a ellos más les gusta. Podría ser ahora no ver la televisión, no usar aparatos electrónicos, cualquier cosa. Pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar en los contextos lingüísticos. Entonces, norma lingüística. Las normas son el conjunto de estrategias y conocimientos que se adquieren por medio de la interacción comunicativa en un determinado entorno social. Es mediante esta contextualización que el emisor dirige enunciados que le permiten lograr sus finalidades o metas comunicativas y que el receptor posee las capacidades básicas para interpretarlas y comprenderlas con facilidad. Entonces, podemos definir norma como un conjunto de reglas y símbolos que se consideran más adecuados para que todos puedan usar de manera semejante la lengua. ¿Qué es la lengua? Pues es un conjunto de símbolos y reglas que se emplean para comunicarse entre dos o más personas. En otras palabras, para que todo el mundo pueda entenderse, debemos seguir los mismos criterios o que utilicemos al menos de la misma forma o de una forma semejante todos los hablantes la misma lengua. Bien, continuamos con la transgresión de la norma. La transgresión de una norma puede darse por desconocimiento. Esto sucede cuando se actúa en un entorno que se desconoce. Si la norma determina lo que es y no correcto, lo permitido al hablar de los diferentes grupos sociales en diferentes contextos, entonces, ¿por qué lo transgredimos? Aquí hay un ejemplo claro. Aquí, por desconocimiento. Entonces, ahora vemos por qué se da la transgresión de las normas. En número 1 tenemos, aquí solo vamos a trabajar 4, pero hay cualquier cantidad de razones por las que se transgreden las normas. Por desconocimiento. Por ejemplo, cuando hablamos que se transgrede la norma por desconocimiento, un ejemplo claro sería cuando los niños a su edad suelen desconocer muchas normas y en ocasiones usan palabras o expresiones que para los adultos pueden resultar inapropiadas. Tenemos porque no estamos de acuerdo. Esto significa que al no estar de acuerdo con una norma, nos rebelamos. Esto es muy común en el ámbito familiar, educativo, porque simplemente quizás se quiera mostrar la propia independencia. Este es más propio de los adolescentes y jóvenes.
y de forma consciente. Ya esto tiene que ver con la rebeldía o desinterés a la norma adecuada, como cuando algunos grupos de jóvenes utilizan ciertas expresiones y crean pues su propia jerga. El desconocimiento de la norma origina diversas incorrecciones. Veamos cuáles. Sustituciones de un sonido por otro. Aquí tiene un ejemplo. Abuelo por abuelo, nieto por nieto, o bien cambio de orden de los sonidos Gabriel por Gabriel. Adición de vocales al principio de la palabra, a moto por moto, a foto por foto, a planchar por planchar. Si ustedes fijan, está añadiendo una letra al inicio de la palabra. Hay una oración, necesito planchar mucha ropa hoy. Y pérdida de vocales o consonantes al principio de la palabra. Delgazar por adelgazar y contracciones para abajo por para abajo. Hay una oración, ¿para qué puir hoy? Entonces, la asignación que corresponde al tema número 3 es esta pequeña de análisis. Melissa se despierta al escuchar el sonido de la radio, se levanta y observa que son las 6 de la mañana, por lo que le dice a su tía, chica, qué chasta es, me despertó tan temprano. Al oír esto, su abuela se molesta, le reclama por el término utilizado. ¿Por qué se molestó la abuela de Melissa y en qué forma se transgredió la norma? Y estas preguntas de reflexión, ¿qué tipo de consecuencias aplicaba a su familia cuando alguien transgredía una norma? ¿Qué ventajas y desventajas le ve usted hoy a ese estilo? Si es que aplicaban castigos con usted, ¿en qué podría haber sido distinta su vida si con usted hubiesen aplicado consecuencias naturales y lógicas, diálogo en vez de castigo? Cuando usted actualmente transgrede una norma, dentro o fuera del centro educativo, ¿por qué razón lo hace? Muy bien, jóvenes, esta es la asignación y es lo que corresponde al tema número 3. Muchas gracias. No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado.